Bueno, muchas gracias y para hacerse el cierre de la jornada, le vamos a pedir que suban, va a ser muy breve, les pido que aguanten un ratito más o se hizo largo. A Rodrigo Troncoso, subsecretario de Ganadería de la Nación, Ricardo Negri, presidente de SENASA, Alejandro Mentaverri, coordinador de gabinete del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Aníbal Pordomingo del INTA, Miguel Texanos Pinto, subsecretario de Agricultura y Ganadería de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, la idea es hacer una especie de breve ping-pong. Ya todos hemos escuchado recién a los oradores, los negocios de oportunidad que ocurren, la necesidad de incorporar genética evaluada a nivel nacional para aumentar productividad y a nivel de exportación, y el urgente requerimiento de transformar esta interacción pública-privada que hoy se da, donde tenemos las puertas abiertas en todas partes, en cosas concretas, en un contexto de reducción presupuestaria y complicación. Bueno, ¿cómo ponemos la inteligencia al servicio de esta tarea? Entonces le voy a pedir que en 2 minutos cada uno diga cómo está viendo hoy desde su sector, cómo está viendo la realidad, qué puede aportar, qué se puede hacer y cómo podemos todos juntos colaborar. Le voy a pedir que inicie Aníbal Pordomingo, por favor, que tiene gran experiencia en la materia y puede decirnos desde el INTA en qué están hoy. Sí, hola. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de tener algún comentario y compartirlo con ustedes. La realidad es que, más allá de las restricciones o no presupuestarias que pueda haber y los cambios institucionales, las oportunidades de trabajo con el sector son muy interesantes. Nosotros venimos ya algún tiempo tratando de siempre estar con desarrollos innovadores con el sector. Yo creo que la ganadería tiene para adelante una mirada para adelante interesante en el país, difícil, competitiva, pero es muy interesante. Yo siempre digo que son épocas de mirar la ganadería caminando para adelante y no caminar para adelante mirando para atrás. Entonces, desde el punto de vista tecnológico, tenemos muchas oportunidades. La ganadería puede visualizarse como parte también ya de los procesos de precisión, avanzar en eso. La genética que hoy tenemos en el país nos permite avanzar hacia modelos de mayor productividad. Nosotros creemos que es central que encontremos el camino para producir más kilos por animal nacido, además de hacer nacer más animales por vaca. En promedio ahí tenemos una gran deficiencia y no la estamos mejorando, pero tenemos que traccionar hacia adelante para darnos la oportunidad de competir en un mercado internacional que es difícil, que es de jugar en primera, y también hacia adentro. A mí me parece que en estas instituciones, además de estar buscando recursos hacia adentro, el sector nos está permitiendo vincularnos con mucha celeridad. Yo estoy muy enamorado, digamos, de algunas propuestas que ya tenemos con la actividad privada de desarrollos mirando hacia adelante y con estrategias innovadoras, que repito, no son fáciles, pero son muy atractivas. Ok, y el desafío en ese caso para el INTA es lo que hablamos hoy durante el almuerzo, que es ponernos como meta el año que viene iniciar 2 o 3 estaciones de testeo de consumo residual junto con Minagro, con ustedes y con la universidad. ¿Será posible? Nosotros creemos que sí, estamos haciendo algunas pruebas. A nosotros nos parece que desde el punto de vista de la genética ya no podemos postergar la incorporación de esas tecnologías para mediciones objetivas que ayuden a una toma de decisiones un poco más inteligente. El mundo lo está haciendo, queremos competir en esos espacios, vamos a tener que utilizar esas herramientas y no solamente es consumo residual, es incorporar todos los elementos que las tecnologías actuales nos permiten para ser más competitivos en vender lo que queremos vender, que es calidad de carne. Perfecto. Ingeniero Texanos Pintos, ¿qué puede aportar la provincia de Buenos Aires en materia de desarrollo humano, de agencias, de gente para... Vos conocés muy bien el foro, has formado parte de él. ¿Qué podemos hacer? Martín, por ahí me gustaría ser bien específico porque en algunas oportunidades hemos hablado con algunos de ustedes sobre este tema de la vacunación en la provincia de Buenos Aires, que a los efectos de la genética tiene, según varios de ustedes, algún inconveniente
en la primavera, cuando los embriones se empiezan a implantar, sobre todo cuando vienen de IATF, por ejemplo, o los toros decaen en su líbido o algún otro inconveniente técnico que produce la vacuna de aftosa. Entonces, el sentido común me dice que por supuesto un animal que tiene que prepararse para todo eso no es la mejor idea que de pronto reciba un virus inactivo y todo lo que vos digas, pero también te quería hacer un desafío, a vos te lo voy a hacer, bueno. sí, que vengas a la provincia de Buenos Aires con el foro de verdad, junto con el INTA y junto con el SENASA, y hagamos un ensayo de verdad, un ensayo grande. Tenemos un campo detectado, te voy a decir dónde, que es en Las Armas, donde hay un rodeo grande. Mañana vamos a disparar una carta al presidente del INTA para que nos acompañe en la institución. Y en todo caso, decirte a vos también y a todo tu equipo y a todos tus veterinarios que nos ayuden a protocolizar eso, porque en la provincia de Buenos Aires, y esto es un segundo deténganse en entender que las instituciones son a veces densas y a veces para bien. Por ejemplo, la COPROSA, que es la institucionalidad que rige las fundaciones y el SENASA dentro de nuestra provincia, por supuesto que para cambiar, dejar de vacunar vacas, lo va a pensar fuertemente, va a necesitar un fundamento técnico, y por más que haya los estudios brasileros y todo lo demás, y que yo sea amigo de Ricky Negri, no es importante eso. Lo importante es tratar de tener mediciones objetivas, tratar de decir, bueno, aquí en Argentina hemos probado y los números nos dan que X, que en la primavera sigamos vacunando como estamos, o a lo mejor nos conviene cambiar otoño por primavera, que por lo menos para mi sentido común, que no es importante, insisto, sería buena idea. Entonces, el desafío es que hagamos una cosa, pero lo hagamos en serio, porque los ensayos que hubieron en otros países, que son buenos, por supuesto, pero fueron hechos en otros países. Entonces, el desafío es que la provincia de Buenos Aires va a poner el campo, la gente, el INTA va a poner bastante también, incluso su institucionalidad en Castelar para ayudarnos, y el SENASA va a estar atentísimo a lo que podamos hacer o no, porque finalmente, de más está decir que la responsabilidad que tiene una institución sanitaria en la salvaguarda de la aftosa en Argentina, no hace falta que detengamos ni siquiera un segundo en hablar de eso. Así que me parece un desafío interesante y piola, y quería solamente concentrarme en eso, porque por ahí alguna gente amiga de General Belgrano, me parece validísimo lo que preguntaron, y me parece también válido que las instituciones públicas sirvan para algo específico y no para... Bien, tomado el desafío Pepsi, lo vamos a tomar. SENASA va a ser quien va a tener la última palabra, como corresponde, pero lo tomamos y te comprometemos a seguir participando como foro de la difusión en todas las, como el año pasado nos invitaron, para explicar a los productores las ventajas de la genética evaluada. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, el doctor Alejandro Mentaverri, que es coordinador de gabinete del Ministerio de Ciencia y Técnica, están trabajando ya desde hace un tiempo con temas e interés en temas de genética animal, entendiendo, está también acá el doctor Pablo Nardone, entendiendo que la genética tiene mucho para aportar y la ciencia en un camino de ida y vuelta. Quiero preguntarle específicamente su visión y si cree que podrá fortalecer esta propuesta que estamos hablando con el INTA, con Minagro, de centrales de evaluación genética como consumo residual y otras. Bueno, buenas noches. Un poquito más cerca. Buenas noches. Yo no voy a insistir acá en la importancia que tiene para el país y para su tradición el tema del sector de producción animal. Pero una cosa que es evidente es que estamos entrando en un mundo sumamente competitivo y signado básicamente por la competencia en el terreno del conocimiento y la tecnología. Y en ese terreno y en este área en particular me parece que estamos corriendo con bastante retraso todavía. Yo creo que una de las cosas claves para superar esta situación son dos tipos de articulaciones. En primer lugar, la articulación público-privada, que no tiene una tradición demasiado consistente en la Argentina. Es un problema con el que lidiamos en casi todos los campos de aplicación. Y el otro tema es la articulación interinstitucional, que responde un poco
también al grado de, yo diría, balcanización que tiene el Estado argentino, digamos. Hay poca conexión entre las principales instituciones, aun cuando, tanto en el INTA como el CONICET, como en el INTI, como en las universidades, tenemos muchos recursos humanos dedicados a esto. Así que esto me parece que es una de las claves de la situación. Hay que trabajar sobre la base de programas concertados, unificados, sobre la base de las demandas claramente identificadas del sector productivo, sobre la base de los recursos que están ya disponibles en el país. En definitiva, esto uno lo puede reducir a una cuestión de costo-beneficio. El problema es que nosotros tenemos una carencia de inversión en los campos en general de investigación, pero también en campos que son sumamente importantes para el país, que es muy notoria. Miren, yo estuve revisando un poco algunos números y los números de lechería, por ejemplo, de inversión y desarrollo para Nueva Zelanda y para Australia en este sector son respectivamente 18 y 26 veces más altos que la cifra correspondiente de Argentina. De esta forma no es posible competir, digamos, en un mundo donde el conocimiento es parte del capital ya. Este es un tema. Después lo otro que me parece a mí es que hay que trabajar mucho más en identificar las demandas. Nosotros hemos realizado talleres en el MINCIT, convocados por nosotros básicamente sobre la idea de aportar al Plan Nacional de Ciencia y Tecnología con una treintena de personas provenientes de las cámaras, de los foros, de las asociaciones, de las principales instituciones de investigación e incluso investigadores sueltos. Y ahí hemos capturado una serie de demandas. Ahora, esto hay que verificarlo y transformarlo en programas mucho más consistentes. Cosas que hemos identificado: eficiencia de consumo residual, fertilidad, resistencia a enfermedades y nutrición animal, terneza de carne, valor proteico, tolerancia al cambio térmico, la resistencia al cambio térmico, bueno, y una serie de puntos más. Es decir, que básicamente, digamos, yo creo que esto debería de alguna forma constituirse como una especie de programa nacional para dar acceso a esto. Otros temas que surgen son las cuestiones de costos de mucha de esta tecnología. Y esto básicamente tiene también, al margen de que es costoso, digamos, tiene un problema de escala, digamos, porque digamos, estamos trabajando sobre la base de mercados relativamente pequeños de demanda y al mismo tiempo de costos que son los costos tradicionales de la Argentina, ¿no? Burocracia, toda una serie de cosas que ustedes ya conocen y que yo no tampoco voy a insistir porque, digamos, debo decir entre paréntesis que en mi experiencia como investigador he padecido todos los costos argentinos posibles, digamos. Otro tema que me parece que es importante recalcar es que hay un montón de tecnologías básicas que ya están adquiridas, particularmente en el campo de la reproducción animal. Eso es bien claro porque, digamos, eso lo tenemos instalado, tenemos excelentes cuadros de investigación acá. Es decir, si algo no nos falta son buenos recursos humanos, pero en este cuadro hay dos cosas que me parece que hay que profundizar. Uno es la utilización de la genómica propiamente dicha. Yo me tomé mucho de la frontera genómica para pensar esto, que tampoco es una novedad en este planeta. Hay muchísimo hecho en genómica bovina, por ejemplo. Así que hay que trabajar mucho más en eso y en los campos anexos a la genómica, en todos los aspectos bioinformáticos, de análisis de genómica comparativa, etcétera, porque por lo que yo he llegado a entender, la base de diversidad genética que tenemos en animales es buena, digamos, es valorada incluso. En este campo, una referencia particular sobre la cual estamos trabajando mucho ahora y que queremos darle mucha relevancia es el problema de la edición génica. La edición génica es la próxima frontera disruptiva en el terreno de la genética molecular. Y esto no se da, digamos, aisladamente del hecho de disponer ya de otras tecnologías que habilitan este poder disruptivo. Por ejemplo, ya hemos avanzado en plataformas genómicas, en plataformas bioinformáticas. Nosotros somos un país que secuencia genomas humanos. Eso
no sé, pero digamos, tenemos algo así como 400 o 600 genomas bacterianos ya secuenciados y cosas por el estilo. O sea, todo eso está a disposición, en principio. Las plataformas están construidas. El problema ahora es cómo introducir este tipo de tecnologías que son muy avanzadas, células sintéticas, genomas mínimos, temas de edición génica, porque eso pone a la Argentina en un club muy selecto, en el cual ya en parte estamos, ¿no? Este es un país biotecnológico, reconocidamente en todo el planeta, somos capaces de discutir en los foros mundiales, digamos, bien, digamos, y en forma reconocida, pero algunas cosas hay que adquirirlas rápidamente. Y en genética animal, puede ser un camino de mejoramiento genético bastante menos costoso y más breve que el de la genética cuantitativa tradicional, y incluso que algunos instrumentos de genética molecular, como por ejemplo todo lo que es determinación de marcadores, etc. Yo insisto que no son tecnologías opuestas, son tecnologías complementarias, pero es un paquete realmente explosivo que va a permitir avanzar mucho más rápido. Otros temas que yo tomé de lo que he visto es la necesidad de plataformas de fenotipiado automatizadas para animales. Esto es algo en que tenemos que trabajar más. Para plantas ya existe esto. Y después el tema obviamente, de la construcción de recursos humanos. Si bien tenemos buenos recursos humanos bien calificados, en realidad el problema es que la comunidad es chica para lo que pretendemos en este área y para la tradición del país en este área. Y finalmente yo diría que otro tema que hay que ver mejor son todas las actividades de comunicación y de divulgación entre los propios productores. Deben ser más conscientes de estos problemas. Hay que invertir en esto, no hay milagros en este planeta. En la Argentina todavía el presupuesto de ciencia y tecnología es 80% público y 20% privado. Esto es anormal ya, digamos, no corresponde ni con algunos países latinoamericanos, pero en algunos campos, por ejemplo que mencionaba de lechería, el MinSIT ha puesto 81% de los proyectos de investigación y desarrollo, y el sector privado ha puesto 4%. Entonces, acá el mensaje es: hay que balancear un poquito más la inversión, porque todos estamos mal, pero podemos estar peor si no empezamos a ver cómo viene el tren del futuro, ¿no? Gracias. Muy bien, muchas gracias. Desde el foro tenemos claro ese planteo. Si bien creo que tenemos claro los desafíos y lo que queremos hacer. Así que el mensaje nuestro es ese: tratemos de construir en conjunto. Bueno, el Minagro. Rodrigo Troncoso, con quien estamos trabajando hace varios años, me gustaría saber tu opinión. Gracias, Martín. Bueno, muy buenas tardes a todos. Un placer de vuelta estar acá y obviamente en una jornada que recordaron a Juan Bullo y a Luis Santacoloma, quienes creo que cuando yo arranqué profesionalmente, casi hace 18 años, eran tipos que uno miraba como referentes y la verdad que me acompañaron mucho este tiempo. Así que agradecido también ver el reconocimiento que se hizo a lo largo del día a ellos. Y no cambia mucho, Martín, de lo que hablamos el año pasado, y la verdad que a veces uno se pone contento de ir viendo que lo que se planeó se puede ir ejecutando, más allá del arranque tuyo de tema de presupuestarios y eso. No estamos convencidos en el Ministerio que la política pública, un gran porcentaje de la política pública no necesita fondos para ejecutarse. O sea, lo que necesitas es políticas públicas, y las políticas públicas es trabajo con el sector privado, determinación de reglas de juego, hacer cumplir esas reglas de juego y tener una visión común de lo que queremos en el sector, en este caso de la ganadería bovina. Y creo que eso es algo que está arriba de la mesa, de que ya tenemos todos claro lo que queremos y se está trabajando en consecuencia de eso. O sea, esta jornada, la que viene mañana y pasado, con la famosa mesa de ganados y carnes que arranca acá públicamente en el 2015, pero que fue un trabajo de algunos líderes de un año antes también, tiene resultados muy concretos. Y cuando hablamos de genética y agregar valor y el agregado de valor al negocio, para nosotros el foco está puesto en lo que vamos a discutir mucho mañana. El principal objetivo es la informalidad, y está totalmente relacionado con la genética, porque cuando el negocio está puesto fuera del negocio, ¿qué quiero decir con esto? Cuando el negocio está en algún grado de evasión o de informalidad, nos olvidamos de la eficiencia productiva. Cuando nos olvidamos de la eficiencia productiva,
es más difícil ponerle valor a la genética. Cuando todo el trabajo que se va avanzando y viene avanzando el foro, cuando se trabaja en genómica, cuando se invierte en genómica, en los DEPs, cuando se invierte en toda la evaluación de la genética, si esa evaluación de la genética no tiene un rédito después en precio, es donde el esfuerzo se hace muy difícil. O sea, es una cuesta arriba y es una inversión que han hecho los productores y todos ustedes durante muchísimos años, y a veces si no está pago. Lo han hecho con lo hemos hecho, se ha hecho en la Argentina con un convencimiento de mantener la marca país, de ser líderes en genética, pero no está en el negocio, hay que ser eso es real. O sea, muchas veces cuando llegás a los rodeos generales, eso no se termina diferenciando, y creo que esa es la tarea más importante que tenemos. Por eso hace 2 años les presentó a Aníbal acá todo el desarrollo de lo que era el sistema de tipificación. Eso fue en el 2016. Aníbal, con todo el trabajo con el Ministerio de Industria de Aníbal por Domingo, me refiero que está acá en la mesa, les presentó en esta reunión todo el sistema. Durante el año pasado estuvimos haciendo evaluaciones y ahora a Aníbal le van a llegar 4.000 muestras a 5.000 muestras que se hicieron en frigoríficos del sistema que él diseñó para validar que todo lo que se escribió y se consensuó con el sector pueda ser aplicado, con la intención de estar ya implementando para el arranque del 2019. Y eso es tratar de poner un granito de arena, de decir, che, vamos a evaluar la calidad de carne en el frigorífico para que después se pueda evaluar cómo fue el engorde y la terminación de esos animales, para que podamos evaluar después la genética que se compró en su momento. Es un solo ejemplo, pero cuando hablamos de marmoleo, cuando hablemos de los mismos evaluación de la ganancia diaria, de la conversión, claramente cuando la evasión o la informalidad me genera mucho más rédito que mejorar 10%, 5%, 4% la eficiencia de conversión, es muy difícil contagiar al productor a que avance por eso. Así que el compromiso nuestro desde el Ministerio es continuar en esta línea. El día a día es importante, pero los focos largos del mercado internacional, el mercado interno creo que es el foco para mí, el 80-85% de la carne siempre se va a vender en el mercado interno, con lo cual es donde tenemos que seguir ajustando para poner en valor y agregar valor a la genética desde ese lugar. Así que, Martín, ese es nuestro compromiso, y seguir creciendo y en paralelo con buenas noticias de seguir aumentando las exportaciones. 60% más exportación este año que el año pasado 35% más que el anterior 25% más que el 2015, estamos hablando de un agregado de valor, un agregado de exportaciones del 120%, y nos falta un montón. Pero si no tenemos un compromiso conjunto en seguir trabajando sobre la informalidad, y no, nos vamos a quedar atorados en el barro. Así que esa es la visión que tenemos del Ministerio de largo plazo, y es lo que estamos trabajando en conjunto con las provincias, en ordenar esto de una vez por todas y que el negocio de la ganadería sea un negocio mucho más transparente y no sea solo reconocido por la marca, sino sea reconocido por haber liderado un cambio de cultura de cómo hacer negocios en la cadena agroalimentaria. Gracias, Rodrigo. Coincidimos 100% con la formalización del sector, tanto desde el foro como desde la mesa que integramos, y estamos 100% de acuerdo. Y para ya darle la palabra a Ricky Negri, vemos claramente que la única forma que nos paguen por calidad de carne es que la industria desarrolle, traccione, en algún momento determinado tenga un valor. No hay formas. Espero que se termine con esto sí que lo digo cada vez que puedo, que se termine con el absurdo de los límites de peso de 300 kilos. Es el mercado el que tiene que mandar, y vamos a hacer novillos pesados cuando la industria lo pague, y creo que estamos cerca de eso. Entonces, de la misma forma que vamos a exportar más carne con más calidad, tenemos posibilidades enormes. Hoy en las presentaciones veíamos que exportamos únicamente 700.000 dosis de semen, y a los países vecinos no tenemos volumen. Es difícil, es atomizado, pero es agregado de valor en pequeños grupos que trabajan en el interior, con alta tecnología, desde embriones, semen, hasta animales en pie con genética. Ricky, te toca la más fea. Senasa... No, que mi mujer se va a poner mal, che. Ah, bueno. Nos toca todos los días enfrentar problemas que a veces son simplemente estructurales, burocráticos, a veces de costos, los requeridos, los trámites. Sabemos, el otro día decía Luis Miguel que han eliminado creo que 600 registros y regulaciones en el Ministerio. Estamos apoyando 100%. ¿Cómo va a ser Senasa
para abrir nuevos mercados, para potenciarnos y ayudarnos en esta tarea. Bien, primero Martín, gracias por la invitación, esta vez en otro rol. La verdad que parte de lo que contaba Rodrigo recién me emociona porque lo arrancamos juntos. Te tengo que corregir en dos cosas. Hace 21 años que nos recibimos, ¿sí? Profesionalmente capaz. ¿Qué hiciste 2 años o 3? Tuve. Evidentemente yo tengo un desgaste distinto. No, primero, claramente si no tenemos un sistema más transparente y un mercado más transparente, muchas veces la genética y la frase que yo uso, y Rodrigo se enoja durante muchas veces, es que pensando en el mercado interno o en algunos de los países también a donde vamos, si no tenemos un entorno que lo deje expresar ese potencial genético, es como tener una Ferrari a gas. Y si no logramos hacer un par de cambios estructurales dentro de nuestras cadenas, algunas de las cosas que hacemos, y sé que es ofensivo y que algunos se van a enojar, pero una cosa más que se enojen cuando uno está en Senasa no calienta. Con lo cual ese desafío no es solo de los funcionarios, digamos, ¿no? Ese desafío es de toda la cadena, del primero al último, incluyendo el consumidor, desde el punto de vista del respeto por lo que vale las diferencias en este punto y en este caso con respecto a la inocuidad. Porque cuando uno tiene una informalidad sanitaria, 100% correlaciona con una informalidad fiscal, con un alto porcentaje con una informalidad laboral y con un altísimo porcentaje con problemas de inocuidad. En la Argentina tenemos indicadores de inocuidad que nos avergüenzan en síndrome urémico hemolítico, en varias cosas que deberíamos solucionar y varios países los solucionaron hace muchos años y todavía no estamos en eso. Con lo cual, adhiero y hago propio el tema de la transparencia y el rol de Senasa en el trabajo de la transparencia, que implica no solo un rol con respecto a nuestros administrados, ustedes en este caso, sino también al trabajo interno dentro de Senasa. Senasa está pasando por un momento bastante importante desde el punto de vista de la revolución interna que implica muchísimos cambios. Hay cambios dolorosos y se generan niveles de incertidumbre altos en algunos momentos, pero Senasa tenemos muy claro cuál es nuestro rol con respecto a nuestra sociedad. Tenemos muy claro que Senasa lo que tiene que hacer todos los días es cuidar la sanidad animal o vegetal o lo que sea, incluyendo todas las componentes ambientales que tienen que ver con eso, y por otro lado garantizar la inocuidad de lo que consumimos 42 millones de argentinos y depende la cadena que estemos hablando, todos los mercados que tenemos abiertos. Eso implica muchas cosas y explicarlo es simple y hacerlo es bastante difícil, pero lo que queremos es básicamente dos cosas. Primero, estar más cerca de nuestros administrados, de nuestros clientes, y estar cerca no es solamente estar al lado, sino desde un punto de vista mejorar la calidad del servicio todos los días, y después me voy a meter en requeridos y esas cosas. Y por otro lado, achecar los déficits internos que tiene el Senasa, que no son menores y no son solo económicos. Son déficit de estructura, déficit de reconocimiento, déficit de comunicaciones, déficit de conversaciones. Hay un montón de conversaciones que internamente no están en Senasa y realmente son muy duras cuando vos te das cuenta lo que falta. Y el déficit más grande tiene que ver y es el objetivo de este segundo semestre para mí, que tiene que ver con el reconocimiento interno a los que hacen las cosas bien y achicar las brechas y las diferencias que hay con respecto a la inequidad interna en cuanto al salario, a la remuneración y a la valoración de lo que hacen los profesionales de Senasa. Después de un poquito más de 6 meses o 6 meses en Senasa, la sorpresa agradable más interesante y más estimulante que tengo es la cantidad de buenos profesionales en cada área que me voy encontrando, con los cuales se generan algunas conversaciones y algunas discusiones de mucha calidad. Y la sorpresa desagradable más grande que me encuentro es justamente la falta de inequidad interna, la falta de comunicación y de integración de esas personas que todos los días se sienten muy solas en la toma de decisiones y haciendo lo que tienen que hacer. Eso es lo que no se ve de Senasa.
Lo que sí debe SENASA, y espero que empiecen a percibir, es el proceso muy fuerte de desburocratización y de sistematización interna del manejo del vínculo con nuestros administrados. Desde septiembre del año pasado a hoy hemos bajado de 1.790 aranceles a 301. Eso le da transparencia porque había muchos aranceles para hacer lo mismo, entonces eso le da discrecionalidad. Bajamos de 135 registros a 102 y van a terminar 45 en septiembre. Éramos el organismo público con más registros de la Argentina. Hoy ya hay otro que tiene más que nosotros a hoy, con lo cual salí de la baja de la tabla y salimos todos de esa situación, porque la percepción tiene que ver muchas veces con esta burocracia. Arrancamos simplificando normas y a mí me tocó terminar, digamos, pero ya se había empezado antes. En diciembre derogamos una norma de 1897. 1897, no 1987, 1897. Eso genera un montón de ruido y estamos en ese proceso con más de 3.600 normas. Los que regulan el vínculo con nuestros administrados son alrededor de 1.500, vamos a terminar en 762 en septiembre y ya está en ese proceso burocrático. Y eso todo tiene que ver con esto de que tener un SENASA más presente y más presente no solamente de lo físico, sino entender qué hace y qué tenemos que hacer en todo momento. Claramente, este orden también implica baja de costos de tiempo de ustedes. Valoramos mucho su tiempo y por eso lo tratamos de cuidar para que lo tengan que dedicar a las cosas que tienen que hacer, que tiene que ver con la producción, mejorar, incrementar las ventas, todo lo que tiene que ver con eso y no dedicados a la parte burocracia de llenar papeles. Eso no lo podemos hacer de un saque porque tenemos que cuidar esa sanidad y esa inocuidad y garantizarla, con lo cual tenemos que hacer un proceso que poder seguir haciendo exactamente las funciones que tenemos que hacer dedicándole menos tiempo de ustedes. Si le dedicamos menos tiempo de ustedes, también es menos tiempo de nosotros dedicarle a esos papeles para empezarle a dedicar a otras cosas que tenemos que hacer. Cuando me meto más específicamente en lo que le interesa a todos ustedes, hoy estamos en un proceso de revisión muy particular y detallado de los procesos de ingreso de genética a la Argentina. ¿Por qué? Porque no hay mejora genética solamente con lo que tenemos. Entonces estamos revisando todo el proceso y en algún momento lo llamaremos a decir, miren, lo que estamos viendo es esto, porque lo que encontramos es que cada especie tiene un proceso administrativo distinto para algo que es básicamente y esencialmente lo mismo de las aves, los cerdos, los bovinos, los animales exóticos o especies. El proceso, cada especie o cada grupo de animales tenía un proceso, una norma y un sistema distinto cuando es esencialmente lo mismo. Así que eso va a estar en breve. Lo otro tiene que ver con los procesos de certificación y ahí lo que estamos analizando son de esos 301 aranceles que tenemos hoy, cuáles son los requeridos asociados a cada uno de esos aranceles y cuáles son los trámites asociados a esos aranceles para que un trámite tenga un arancel y tenga un requerido solamente en los casos que sea necesario. Pero ese proceso de reacomodamiento no se tiene que llevar puesto a las personas, ¿sí? Porque hoy los requeridos son una componente del salario de un montón de personal de SENASA que cuando los paga no entiende bien cómo es, pero cuando lo ve desde adentro hace a lo que hacemos todos los días. Otro rol importante tiene que ver con lo que es la apertura de mercados y se ha discutido acá durante el foro y es un tema de agenda siempre presente, el tema de los mercados. No es un proceso fácil. Iniciamos en el gobierno en el diciembre del 2015 con 10 mercados abiertos para ganado en pie, 15 para semen y 16 para embriones. Hoy hemos incrementado 4 mercados en cada una de estas categorías, para decirle de alguna manera, y cada mercado nosotros lo vemos como una oportunidad. Pero los únicos que transforman oportunidades en realidad son ustedes, no nosotros como funcionarios. Si ustedes no van y hacen negocios en esos lugares, para nosotros la apertura de un mercado es un costo enorme transaccional. Son muchos años de negociación, muchos temas con recursos que son escasos porque pasa por las personas, que algunos están por acá.
Con lo cual, cuando uno abre un mercado se puede sacar una foto, pero eso no es lo importante. Lo importante es cuando se hace un negocio. Cuando se hace un negocio es cuando se genera empleo. Cuando se hace un negocio es cuando se capitaliza de alguna manera todo ese capital que tenemos parado que se llama sanidad. Y eso no solo pasa cuando uno exporta, sino también en el mercado interno. Hoy tenemos 36 negociaciones en pie para exportar genética bovina a distintos países, 14 para semen, 13 para embriones, 9 para bovinos reproductores, que cada una tiene su tiempo. Lo que le pedimos siempre al Ministerio con respecto a esto es, y por eso quería que Rodrigo hable antes que yo, es definir las prioridades, porque no tenemos recursos ilimitados. Con lo cual, si un mercado es más importante que otro, tiene más potencial, tiene que tener un análisis previo, porque no todas las negociaciones van además a resultar fáciles ni positivas, ni desde el punto de vista sanitario, ni desde el punto de vista de la tecnología que tiene implícita cada negociación sanitaria. Porque, como bien decía Alejandro, las tecnologías van avanzando y van avanzando para todos, pero muchas veces las barreras sanitarias con las que nos enfrentamos son de tecnologías del pasado y nos la pasamos de alguna manera enseñando y negociando a la vez, que es la situación más difícil de todas. Y en ese proceso estamos en todas estas cosas. Eso nos va a llevar a ustedes a darle más competitividad, que es lo que nos desafían todos los días. No quiere decir que lo tengamos resuelto, sino que estamos en proceso de resolución. Y lo que yo sí los quiero desafiar un poquito es a lo que vemos hacia adelante. Y por qué estamos entusiasmadísimos con los trabajos que hacemos con respecto a esto. Estamos entusiasmadísimos porque hay un enorme potencial, porque se puede transformar en un agregado de valor muy claro en horas hombre y en plata, pero básicamente en horas hombre. Por eso soñamos que la exportación que ustedes pueden hacer de genética bovina no solamente sea una pajuela, un embrión, un animal en pie, sino todos los servicios conexos. ¿Por qué? Porque muchos de los mercados que vamos abriendo no solo necesitan la genética, sino necesitan todo el paquete para que esa genética se exprese, porque si no, no se expresa. Así que van a ver en los próximos meses algunos nigerianos dando vuelta por Tandil, aprendiendo, vinieron a buscar genética, pero están aprendiendo todo el sistema productivo. Y cuando pensamos en esa exportación de servicios, no solamente pensamos en el AgTech y el alto potencial genético, sino también en hacer las cosas simples. Y por último, anímense a pedirnos cosas, ¿sí? Y anímense a que podamos ayudarlos a encontrar esas cosas que traban o esas barreras invisibles que a veces nosotros mismos como funcionarios no vemos. No quiere decir que tengamos todas las respuestas. Lo que sí quiere decir es que estamos dispuestos a contrapesar por qué están esas barreras, a ver si tienen sentido para ver cómo las cambiamos. Y hay algunas cosas que requieren una base científica muy importante para tomar decisiones y otras que no tanto porque son bastante más simples. Tampoco queremos hacer demasiado complejas las cosas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ante tu oferta de que animémonos, ahora te hacemos una lista de 10 páginas. En definitiva, lo que queríamos hacer esto, juntarnos un poco tarde, pero tomar el compromiso entre todos, el famoso argentinos a las cosas de Ortega y Gasset, a ver si empezamos el desafío, en particular con INTA, con MinSID, con el Ministerio, con las universidades, es empezar por algo en el punto de evaluación de características de interés económico genético. Así que creo que estamos, y todo lo demás que se comentó, por supuesto que lo tomamos y lo damos por adelante. Así que muchas gracias por venir, muchas gracias a todos. Mañana seguiremos en la Mesa de los Carnes.